Estamos viendo pues el análisis de la estructura del conflicto. Semana 9, vamos a hacer una retroalimentación, algo sencillo, para poder entender algunos puntos de repente no claros. Aquí es una lectura según John Paul Lederach, especialista en resolución de conflictos, de ese psicólogo. La estructura de los conflictos es simple y está conformado por la interacción, ¿no? O sea, se involucran de tres elementos fundamentales. En primer lugar, las personas. Luego, el proceso de cómo se desarrolla el conflicto, el problema. Y el problema en sí. Cada persona tiene sus propios intereses y sus propias necesidades. Y estas necesidades se reconocen en un proceso interactivo que finalmente desemboca en un problema que queremos resolver. Nos ponen tres ideas claves que debes saber sobre los conflictos. Bueno, hay que saberlo para saberlos manejar. 1. Para que aparezca un conflicto, basta con que haya quienes expresen puntos de vista distintos. Cada uno tiene su manera de ver las cosas, de pensarlas. Esto no supone un enfrentamiento, ¿no? Las opiniones se respetan de todos. Todos pueden hablar, todos pueden opinar. El problema está en que un conflicto mal manejado termina en violencia. Quiere decir que una de las personas quiere imponer, ¿no? Pues es con gritos. Hay un refrán muy bonito que siempre digo en el aula, es: el inteligente opina, el sabio escucha, el ignorante grita. En la segunda clave que nos presenta para saber cómo sobre los conflictos, en un conflicto varias partes van a querer tener siempre la razón. Y lo que debemos hacer es no imponer nuestras ideas, sino verlo como una oportunidad para dialogar, ¿no? Aportar ideas, lluvia de ideas, que cada uno fundamente, que no quiera imponer por imponer, que cuando opine tiene que convencer a las otras personas que su idea es mejor que de los otros, ¿no? Y si nuestra idea pues no convence, pues simplemente dar paso a aquellos que de una otra manera la tienen, ¿no? Y para comprender que está detrás del punto de vista de la otra persona, hay que comprenderlo. La tercera clave: el conflicto puede expresar varios problemas de fondo. Bueno, actitudes, ¿no? La prepotencia de alguno, su malcriadez. También eso depende del lugar donde viene, pero no siempre. No puede venir de una barriada y ser más gente que cualquier tipo que venga de Miraflores, de La Molina. Creencias, ¿no? Imagínense alguien que realmente sea fundamentalista religioso o sea muy doctrinal, ¿no? Entonces choca de repente con las opiniones del resto y no es cuestión de fundamentar, sino es cuestión ya que a mí no me parece porque no me parece. A veces he escuchado eso de que, bueno, lo dijo fulano y así debe ser. No. Siempre hay que confrontar, hay que ver las opiniones de todos, sumar y luego ver cuál es la mejor, ¿no? Si no estamos de acuerdo en una idea, ver por ejemplo la mejor. Y estereotipos que impiden abordar el conflicto de la mejor manera. O sea, estos estereotipos fue mi forma de ser, mi forma de actuar, ¿no? Se me tiene que respetar por ese lado, ¿no? Tenemos muchos estereotipos. Les invito a que ustedes profundicen esto sobre los estereotipos que hay en nuestra sociedad, para que más o menos tengan una idea macro de lo que queremos dar a entender, ¿no? Pero a veces esos estereotipos de la forma de ser algunas personas es que a veces querer imponer en un grupo, ¿no? Y de hecho que impiden abordar el conflicto de la mejor manera. Por ello es importante detenerse a analizar actitudes, creencias y estereotipos de las personas cuando se quiera solucionar un conflicto, ¿no? Ya hemos visto las tres claves para ver cómo solucionar un conflicto, ¿no? Son unas opiniones también, al final también son opiniones. No es la última palabra el psicólogo. Bueno, responde por ti mismo.
ha permitido la violencia en algunas ocasiones. De hecho, por naturaleza el ser humano es violento. De ahí viene la palabra tolerancia, que a veces esa tolerancia la tenemos con nuestra educación. Que de repente tenemos exabrupto, es muy humano, pero también es muy humano rectificar, es de hombre, de persona, de ser mujer, saber rectificarlo cuando hemos hecho un acto de violencia verbal o física hacia alguien. Claro que no se debe repetir. ¿Has rechazado las actitudes de violencia? Cuando tú rechaces de otras personas su forma de ser violento, no lo vas a cambiar portándote tú también violento. En algunos casos, en mi caso por ejemplo, cuando veo una persona muy violenta, yo guardo silencio, callo. Yo porque voy a discutir con alguien que sé que de principio es necio o es necia, ¿no? Simplemente callo y observo hasta donde llego. Según eso, si se me da la oportunidad, me alejo. Es lo mejor. De repente te llamarán cobarde o mira, no. Debes rechazar la violencia, no hay nada más valioso que tú. Y si enfrentas un conflicto con violencia, debes dialogar sobre tus emociones para que no vuelva a ocurrir. Y si no eres escuchado o escuchada por tus familiares, conversa con otra persona para que pueda ayudarte. Consejero, religioso, espiritual, un consejero espiritual, un docente con amplio criterio, un amigo sensato. No todos los amigos son buenos, por si acaso. Un amigo sensato, o tú mismo, ¿no? Reflexionar, tratar de ver los pros y los contras de las cosas. Vamos a analizar la estructura de un conflicto. Vamos a estructurarlo, ¿no? Para mí también es novedad. Es una forma de saber cómo inicia, cómo es el desenlace y qué final. Este es el esquema que nos plantea Aprende en Casa. Es un cuadrito muy bonito. Las personas implicadas, el proceso, el o los problemas. Las personas implicadas. ¿Quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? Hay que plantearse eso. ¿Sí? Yo me acuerdo que alguien me contó una vez que conocía a una cierta persona X que cada vez que se acercaba al grupo decía esto, ¿no? A ver, ¿de qué están hablando para oponerme? ¿No? Eso es algo muy típico de las personas que de por sí buscan el conflicto por el conflicto. ¿Qué percepción tienen del conflicto y cómo les afecta? De hecho, cuando uno percibe el ambiente caldeado, ¿no? Lo que se siente, entonces debes optar por una posición. O retirarte, o si te dan la apertura de hablar, pues hablar con el proceso. Bueno, se tiene que ver qué ha desencadenado el conflicto en sí, cómo se desarrolló la comunicación, ¿no? De qué manera, porque hay formas de comunicarse, hay formas de hablar las cosas también, ¿no? Yo puedo decir, ese niño salta bonito o salta mal. ¿Qué podemos hacer? Yo también puedo decir, ese niño salta bonito, salta mal. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Son dos formas distintas de ver una situación. La primera puede ser una apreciación, la segunda puede ser una crítica. Bien, hay distorsiones también, rumores, los estereotipos que estábamos comentando hace un rato, la información a veces errónea o falsa, ¿no? Información errónea, lo que ocurrió pues en Estados Unidos cuando una radio, por dar la novedad, en esa época no había televisor ni película, pero estamos hablando de los años 30, y en la radio pues también había radionovelas, ¿no? Entonces por dar la promoción de un
una radionovela que tenía que ver con los marcianos. El tipo habló: los marcianos nos invaden, estamos siendo atacados, y la furia, y la gente, para escuchar esto, pensó escuchar el noticiero y se corrió una ola de pánico, ¿no? De gente que se escondía, y de verdad que fue algo muy desastroso que tuvo que nuevamente el hombre de la radio decir que lo que había hecho era solamente una promoción. Bueno, ¿qué papel cumplen los prejuicios en el conflicto? Mucho. ¿Cuánta gente que prejuicia? O sea, a veces ya te están condenando antes de escucharte. Ya te están negando algo antes de escucharte. Es más, ni siquiera quieren escucharte, ¿no? Porque te vieron de repente por aquí, o alguien les dijo que tú eres así, o simplemente, bueno, la cosa es que ya algo por ahí ya tienen algo con respecto a la persona que, como hace un rato, ¿no? ¿Qué vas a hablar para oponerme, no? Simplemente habla, igual no te vamos a aceptar. Bueno, hay gente así. ¿Qué factores se han ido sumando y han agudizado el conflicto? ¿Okay? Factores, eventos, ¿no? Que se han ido sumando. O sea, no, yo esto aquí, esto acá, lo otro. Y lo que en vez de buscar la solución al problema, se agudiza, ¿no? Se busca una solución. Cuando una persona va a un grupo y habla de alguien, y todos hablan de alguien, todos mal hablan de alguien y dicen que sí hablan, eso es chisme. Pero si una persona va al grupo y plantea una situación de alguien que tiene algún problema que hay que ayudar, y se busca una solución de ayuda, entonces eso no es chisme, ese es ser solidario con alguien. Hay que tener en cuenta eso. ¿Y qué soluciones han ensayado y qué resultados se han obtenido? Bueno, eso es lo que a veces, yo mismo a veces pregunto, ¿no? No hablen de problemas, conocemos el problema, queremos soluciones al problema. Él o los problemas. ¿Cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades? Hay que ver la postura de cada uno. ¿Qué interés lo mueve? ¿O qué necesidades se tienen o tienen las personas? Siempre hay que buscar el bien común. ¿Qué valores tiene cada parte? Pues cada uno tiene su concepto en cuanto a valores, ¿no? Algunos piensan que decir una mentira o algo falso para poder conseguir algo es bueno, es ser pragmático, ¿no? El pragmatismo no es bueno muchas veces. Así que hay que ser siempre solidarios, compartir y sobre todo dialogar. Terminando con los comentarios, todo conflicto debe ser analizado en un proceso reflexivo. Hay que pensarlo bien sobre sus causas, ver el origen y las consecuencias que este puede tener. Un conflicto se puede analizar a partir de su proceso y sus aspectos. De esa manera concluir en una buena situación de reconciliación o de aceptación de una tarea o un trabajo del grupo, siempre viendo por el bien común. Ahora escucharemos un video. Aprendo en casa. Tercero de secundaria. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Análisis de la estructura del conflicto. Hola chicos y chicas. En la sesión de aprendizaje de hoy analizaremos la estructura del conflicto. ¿Quieres saber un poco más? Ponte cómodo y escucha atento de qué se trata. Análisis de la estructura del conflicto. Según John Paul Lederach, especialista en resolución de conflictos, la estructura de los conflictos es simple y está conformada por la interacción de tres elementos fundamentales: personas,
proceso y problema. Cada persona viene con intereses y necesidades propias. Estas necesidades se reconocen en un proceso interactivo que finalmente desemboca en un problema que queremos resolver. Al reconocer esta estructura, se sugiere empezar en orden. Primero, es necesario identificar a las personas y sus intereses. Luego, indagar en los detalles del proceso. Y finalmente, comprometerse en la resolución del problema, tomando distancia de los propios intereses y valores para evaluarlos. A continuación, te sugerimos algunas preguntas para abordar estos aspectos del conflicto. Ponte cómodo y presta mucha atención. 1. Las personas implicadas. ¿Quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? ¿Qué percepción tienen del conflicto y cómo les afecta? 2. El proceso. ¿Qué ha desencadenado el conflicto? ¿Cómo se desarrolló la comunicación? ¿Hay distorsiones, estereotipos, rumores, información errónea o falsa? ¿Qué papel cumplen los prejuicios en el conflicto? ¿Qué factores se han ido sumando y han agudizado el conflicto? ¿Qué soluciones se han ensayado y qué resultados se han obtenido? 3. El o los problemas, los intereses o necesidades contrapuestos. ¿Cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades? ¿Qué valores tiene cada parte? ¿Ya analizaste todas las preguntas? Tómate tu tiempo, pero antes recuerda que todo conflicto debe ser analizado en un proceso reflexivo sobre sus causas y consecuencias. Un conflicto se puede analizar a partir de sus procesos y otros aspectos. Bueno, hasta aquí llegamos con la sesión de aprendizaje de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Aprendo en casa! Bien, después de compartir un poco con ustedes, ver el video de Quédate en casa o Aprende en casa, una pequeña actividad, ¿no? Es una sola nada más. En cualquier hoja, del tamaño que ustedes crean conveniente, me gustaría que hagan dos gráficos, un antes de un conflicto, un pequeño lío como el que están viendo en la figura, y un después de cómo solucionarlo. Cualquier situación, ¿no? De cualquier situación, una pelea de familia, una pelea de amigos, una pelea de partidos políticos, en las cuales a veces de repente puede haber un insulto como este, y luego un después donde hay una conciliación. Siempre es bueno vivir con la conciencia tranquila. Así que jóvenes, no soy profesor de arte, así que no van a imprimir, van a dibujar. Si van a hacer de repente bolita, palitos, pues me parece muy bien, ¿no? La idea es lo que va a representar o simbolizar el gráfico. ¿Ok? Bien, nos estamos viendo en la próxima clase.